hablar de el atleta que más dinero hizo en la historia de la humanidad. Si yo me la tengo que jugar, antes de saber la historia, iría por alguno de los actuales, porque la verdad... Michael Jordan. Messi. Claro, yo iría por ese lado. De hecho, al final les voy a leer en la actualidad cuáles son los atletas contemporáneos que más dinero hicieron trabajando de deportistas, malos patrocinadores, sponsors y todo lo demás. Todo el paquete. Pero en la historia de la humanidad, el atleta que más dinero hizo como atleta fue Cayo Diocles. Cayo Apusello Diocles, que era un... ¿Apusello? Sí, durante el Imperio Romano, en el año 104 nació, en el 146 murió, en sus 42 años de vida, hizo la friolera de lo que actualmente serían 15.000 millones de dólares. Ah, amigo. Este hombre vamos a empezar a conocerlo un poquito, porque así nos damos una idea de cómo logró hacer esta cantidad de dinero. Nació en el Imperio Romano. Actualmente se discute si en España o Portugal. Siempre se dijo que había nacido en Portugal, pero los españoles encontraron documentación hace unos años. Es como el caso de Gardel. Es como el Gardel, exactamente. Pero viste que en Europa, como tienen algún añito más de historia que nosotros, se remontan a hace casi 2000 años. A los 18 años, este amigo se mudó para Roma para competir al máximo nivel de las carreras de carros, que eran el deporte por excelencia en aquel imperio. Estas carreras les llegan a los romanos a través de los etruscos, pero podemos encontrar su origen en la antigua Grecia. Decíamos que son las más populares. El recinto principal de estas carreras, el Circo Máximo, llegaba a albergar a 150.000 personas. Imagínense lo que es eso en el Imperio Romano, además, que, para darse una idea, el ejército del Imperio Romano, por esos años tenía 300.000 hombres. Y 150.000 entraban en el Circo Máximo. Hay quienes dicen que entraban hasta 300.000 personas, pero lo más probable es que no llegaran a tanto, que esos fueran 150.000 son 3 estadios centenarios, claro, llenos. Sí, es una locura de gente. Medía 140 metros de ancho y de largo 600 metros. O sea, son 6 cuadras por 1,5 cuadras. Y que eran en realidad 1.200 porque daban la vuelta. Claro. Es decir, era una pista que daba... Total. Bueno, ahí, por ejemplo, pasó gran parte de la historia romana, ¿no? De hecho, nosotros en algún momento hablamos en una columna también de cómo surge un intento de sublevación y de asesinar al emperador a partir de también una carrera de carros. Bueno, tiene como mucha historia, ¿no? Además de que, bueno, gradas que se caen y muere gente. El incendio de Roma empieza en el Circo Máximo. El famoso incendio de Nerón que después persiguió a los cristianos por ese incendio, bueno, comienza ahí en el Circo Máximo. Un lugar de mucha historia que ya no existe más, obviamente. Queda el pozo nomás. Claro, vos fuiste ahí. Que es igual de impactante, el pozo gigante. Sí. Queda el espacio libre. Claro, no es un pozo, sino que es como un pradito, una esplanada de pasto. Como un parque grande, digamos. Claro, pero no hay nada, no hay un árbol, no hay nada. Es solamente pasto y te lo imaginás. Decíamos, había mucha hinchada, mucha gente que iba. Eran 4 los equipos que competían en la carrera de carros. El equipo blanco, el equipo azul, el equipo verde y el equipo rojo. Cada uno de estos equipos tenía además una identificación en un estrato social diferente, tenían patrocinadores. Después, en un momento, como se empezó a poner tan complicada la situación política, el propio Estado romano intervino y eran políticos romanos los que se hacían cargo de los equipos. Entonces, además de los estratos sociales, tenían hasta una connotación ideológica cada uno de los equipos. Decíamos que esa situación generaba tan impactante en lo social que el lugar del atleta era un lugar súper reconocido y súper importante. Porque además el recinto, me olvidé decir una cosa del Circo Máximo, tenía connotaciones religiosas también.
en la época del paganismo, antes del cristianismo. El cristianismo van a tener que pasar 200 años más de las competiciones de este siglo II en el que estamos para que se instaure como religión oficial. Era parte también de todo. Es decir, como que la totalidad de lo social se concentraba en esos deportes. Y claro, los atletas eran muy importantes en la estructura social, porque estamos hablando de la época del pan y circo, además. O sea, fíjense el nivel en el que estaban los atletas. Estaba el nivel del pan, que es la alimentación, y el circo tan importante para sostener al interior un imperio que, con la asunción de Adriano es el emperador vigente durante la carrera deportiva de nuestro amigo Cayo, Roma frena su conquista. Roma, cuando asume Adriano, decide dejar de expandirse y consolidar los límites internos. Es un gobierno muy particular el de Adriano, es de la dinastía antonina, que es una dinastía que cuando aparece deja de elegir, empieza a elegir, mejor dicho, a sus sucesores, ya no se hacen por línea directa, porque bueno, la última vez que el amigo Dionisiano había quedado como emperador por línea directa de su padre Vespasiano, había hecho un desastre. Entonces los romanos dijeron, ¿saben qué? No eran bobos los Dejemos de romanos, elegir por línea directa, que el emperador elija al que va a quedar como su sucesor, porque si no... Entonces, bueno, el amigo Adriano, que era sobrino de Trajano, fue elegido por Trajano como emperador. Trajano fue el que hizo las últimas grandes conquistas de Roma, ¿no? La conquista de Dacia, lo que hoy es Ucrania, Eslovenia, Hungría, Rumania, toda esa zona fue como la última gran conquista. Su otro intento de conquista, que fue sobre Arabia, sobre lo que actualmente es esa zona de Medio Oriente, fracasó estrepitosamente, entonces volvió con el caballo cansado, y ahí Adriano, que era el siguiente emperador, dijo, bueno, ¿saben qué? Estamos bien con el territorio que tenemos, vamos a fijar los límites, claro, defendamos lo que tenemos, y a partir de ahí cambia esa estrategia. Entonces, ese es el momento en el que están históricamente los romanos. Hay que, obviamente, apagar alguna rebelión. Por ejemplo, enfrenta una rebelión de judíos, Adriano, entre otras. Cuidar los límites era como uno de los objetivos. Algunas reformas administrativas que introduce también. Era bastante tolerante con los esclavos, tenía como ahí un trato diferente al de otros emperadores, y gastaba bastante el amigo Adriano. Había mucho dinero en ese momento en Roma. Tenían para despilfarrar. Y los atletas se llevaban mucho dinero. Se llevaban bastante más que el ejército. Por ejemplo, en el ejército, bueno, no me voy a meter con las comparaciones, pero digamos que los atletas ganaban 10 veces o más de lo que ganaban los soldados, ¿no? O sea, como que esa situación se daba, a pesar de que uno después puede discutir la salud de un imperio que tiene esa forma de redistribución. ¿Cómo le va a ir en el corto plazo, en el mediano plazo? Un imperio que redistribuye de esa forma. Bueno, son discusiones similares a las que teníamos la vez pasada, o las que se presentaban la vez pasada, acerca del lugar del deporte. Pero vamos al amigo Cayo, que tiene una carrera deportiva excelente en estas, como decíamos, carreras de carro que eran muy peligrosas. Estos 4 equipos corrían en diferentes modalidades, con carros tirados por 2 caballos, por 1 caballo. Cayo llegó a correr con carros tirados por 7 caballos unidos entre sí, en un hecho nunca visto, y ganó esa carrera. Tenían muchas probabilidades de accidentes y probabilidades de muerte también. Era probable que murieran los competidores. Por eso es raro que Cayo haya competido durante 23 años consecutivos. Eran pocos los atletas que lograban carreras tan largas. Muchas veces se compara estas carreras con la Fórmula 1, sobre todo la vieja Fórmula 1, en donde el riesgo de accidente y que el accidente trajera la muerte era alto. Acá era un poquito más alto todavía. Cayo, en esos 23 años de carrera, corrió 4.257 veces, de las cuales ganó 1.462. Es decir, 1/3 de las veces que compitió ganó. Disparate. No fue aún así el que más ganó, pero fue de los que más ganó. Y todos los datos que nosotros tenemos de la vida de Cayo, los tenemos en gran medida por una lápida que hay en donde está inscripta
toda su carrera deportiva, pero a un nivel de detalle espectacular. ¿Cuántas carreras ganó? ¿Compitiendo para qué equipo ganó? Porque él compitió para el equipo blanco, para el verde y para el rojo. ¿De qué forma ganó las carreras? Por ejemplo, sabemos que ganó 500 carreras de atrás, que arrancó abajo, arrancó último y los pasó a los competidores. Entonces de ahí algunos historiadores del deporte dicen que eso era una estrategia evidentemente de Cayo, que lo que hacía era esperar que largaran, que en esa largada se daban los accidentes y él después salía. Entonces esa estrategia explicaría por qué corrió tantos años y por qué ganó tantas de atrás, digamos. Hay detalles acerca de que ganó 109 carreras seguidas. Hay detalles, pero así, de los más precisos. ¿A quién le ganó? ¿Cómo se llamaban los caballos que corría? Y eso tiene que ver con el lugar que le daban los romanos a la memoria. Para los romanos, la memoria era clave a los efectos de la vida post-mortem, al punto que nosotros podemos confiar en estas lápidas porque estaba durante gran parte de la historia del Imperio Romano prohibido mentir en lo que se escribían las lápidas bajo pena de muerte. Mirá. O sea, si alguien mentía en lo que se escribía en la lápida... Te hacía una voz. Claro. Exactamente. Y los métodos de muerte de los romanos algún día los discutiremos, pero yo no Nadie querría. preferiría no... Claro. Por ejemplo, a ver si me interesa. Bueno, tenían a los judíos, por ejemplo, los lanzaban en catapulta cuando se rebelaron. Bien. Era, o sea, el nivel de animalismo maldad que manejaban, sí, de crueldad era terrible. Sabí. O sea, de las catapultas esas gigantes que te lanzaban y caías. Sí. Y así como estaba prohibido mentir bajo pena de muerte en las lápidas, hay una pena muy grande, tal vez la mayor pena que se impone a los delincuentes, a los traidores, es el damnatio memoriae. Que el damnatio memoriae significa borrar todo registro de la existencia de las personas y echarlo, desterrarlo y borrar todo registro de la existencia de las personas. Es decir, que no quede en la memoria del pueblo esa persona. Esa es la mayor condena que había en el Imperio Romano. Es muy particular esto, ¿no? Es una situación, es algo interesantísimo acerca de cómo se construye la historia y de cómo se construye una sociedad que duró 2000 durante, años. claro, miles de años. 2000 años dije yo, capaz que no. Bueno, como imperio duró, antes de la división, 400 años, sí, de forma, o sea, un imperio más grande del mundo, ¿no? En la antigüedad. Decíamos, entonces, esas fueron las carreras que ganó durante 23 años de competencia. Este atleta que logró ganar 15.000 millones de dólares en toda su carrera. Para compararlos con los actuales, sí. Antes que nada, era por lo que le pagaban, pero seguramente tenía regalos. Bueno, en la lápida figura cuánto ganó por cada carrera. Ganó, dice, tal carrera que se pagaban 40.000, tal carrera que se pagaban... Eso lo dice. Y después lo que se supone que los patrocinadores, además de lo que ganaba por cada carrera, también le pagaban, ¿no? Lo abrochaban ahí por Sí. abajito. Sí, sí, por porque la vivita. Claro, venían y decían, lo invitaban a ir a las termas de Caracala, por ejemplo. Por ejemplo. Y le Otra que garpaban. me quedé pensando lo de los patrocinadores en Y sí, ese claro, momento, ¿no? o ¿Cómo a sería? a tal piscina o a tal lugar a comer o a tal mercado. El tipo iba y la gente iba atrás. Sí. Me imagino yo, digo, para poner un poco de color. Después él murió alejado de Roma, como un atleta que capaz que vivió esa vida en sus años mozos de esplendor. Cuando él se retira, cerca de los 40 años, se va de Roma y vive cerca de la ciudad, pero no tan cerca. Evidentemente tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, déjenme tranquilo, déjenme descansar, y el tipo se aleja unos kilómetros. Para poner una comparación con los deportistas actuales, decían recién quiénes son los deportistas que más dinero tienen. Forbes sacó hace muy poquito una lista de los 10 con más dinero hecho en sus años de deportista, pero también en los años posteriores, y el que aparece primero en la lista, como decía el profesor, es Michael Jordan, Claro. con 3.758 millones de dólares. Una quinta parte. Exacto, de lo que ganó el amigo Cayo. Lo que pasa es que él tiene mucho ingreso por Federer. las zapatillas. No, el segundo Messi. es de un deporte que tiene 3 atletas entre los 10 mejores, que es el golf.
Tiger Woods. Tiger. Es el segundo, Cristiano Ronaldo el tercero con 1928, Arnold Palmer, que es otro golfista, con 1768, LeBron aparece quinto con 1708, Jack Nicklaus, otro golfista, 1678, recién ahí aparece Messi con 1678 también, Beckham, Ah, bueno, un pero Beckham futbolista absolutamente Pero lo que subestimado. pasa pero es que hizo una tiene- fortuna claro. con sus marcas de ropa, la publicidad, los cortes de pelo. Más por No, y lindo ahora que el por buen equipo. jugador de fútbol. Es el Y ahora el futbolista equipo. más sobreestimado de la historia. Para mí fue infravalorado. Beckham. No, un día lo discutimos. Perdón, pasa no, es que no ese es- no valor es tema de esta net- claro, columna. No te metas en la columna. Perdón. Ese valor neto no es solo del fútbol en sí. No, es lo Ahí que va. ganó, lo que recaudó. Ahí aparece Federer, noveno, y Floyd Mayweather es el décimo. ¿Cómo hay 3 golfistas, no? No, y me llama la Increíble, atención ¿no? Sí, tipo que le pega una... que el otro día hablábamos de los equipos más valuados del mundo, o sea, con más valor del mundo, y aparecía la NFL, por ejemplo, que no haya deportistas dentro de esa lista. En los 10 primeros no, hay Por eso. después más No, abajo. claro, pero dentro es de esos así, 10 como decís primeros. vos. Sí, sí. Claro, porque pasa que no te olvides que estamos hablando de deportes colectivos. En el caso del golf, no. No, cuando estamos hablando del equipo más Claro, famoso, bueno, más, sí, más sí, rico sí. del mundo, más Ah, valuado, la NFL, era, claro. ¿cómo se llama? No sé qué dijo. El más valuado son los Dallas. Bueno, ahí está. Pero es fútbol americano colectivo. ¿Y son cuántos jugadores? Son 40. Sí. Son No sé. dos equipos por cada situación, los que atacan y los que Por eso, defienden. no sé cuántos jugadores tiene. Pero entonces, la distribución del ingreso de ese equipo no es lo mismo que para un tipo que es golfista y que todo lo que recauda es para él. Claro. A mí me gustaría saber si Michael Jordan, por ejemplo, o Messi o lo que sea, su mayor cantidad de ingresos fue por jugar al deporte o No. por publicidad. No. Bueno, lo que pasa que está bien lo que decís, pero hay una pequeña trampa, y es que la publicidad es por jugar también. Vos te referís al sueldo neto. Claro. O sea, Seguro que es por a vos, publicidad. yo no quiero hacer nada, no quiero salir en televisión, yo lo único que quiero hacer es, bueno, vas a salir en televisión, pero digo, no quiero hacer publicidades ni asociarme a ningún tipo de marca. Bueno, ¿cuánto ganó Messi solamente por jugar a la pelota? ¿Cuánto ganó Jordan por Sí, jugar a la yo pelota? me la jugaría que es por publicidad, porque ahora, por ejemplo, el salario de Cristiano Ronaldo creo que gana algo así como 200 millones al año neto, que le pagan los árabes, y después tiene 50 millones más de publicidad. Estoy manejando números que Pero ya pueden en el tener un contrato. margen de error. No sé, eso es lo que gana. No sé cómo son la letra fina del contrato. Yo creo que No manejo la mía, voy a manejar la de Cristiano algunos Ronaldo. deportistas tienen mayores ingresos por lo que venden como imagen, merchandising, etcétera, que por sus salarios como deportistas. Digo, la explicación ahí es muy simple, o sea, ¿por qué Cristiano ganó más que Messi? Porque era una imagen mucho más vendida que la de Messi. O sea, lo que él recaudó por su apariencia, su corte de pelo, los shampoos, yo qué sé, todo lo que vendió, Por su piel de bebé, profesor. bueno, es decir, es en lo que supera a Messi, que fue es el mejor jugador del mundo, lo fue, y seguramente sus contratos eran fantásticos. Es así. Y porque sabemos que Messi hay algunos numeritos Y bueno, y que el padre de Messi acomodó ¿Qué algunos. gusta de que no aparecen. Vos decís que, claro. Intentando Cerramos la columna responder y tu les pregunta, queremos decir Fabri. algo antes de irnos. Sí. Jordan en su carrera de NBA solo cobró 93,5 millones de dólares y hoy en día su patrimonio es de 3.000 millones de dólares. Lo que Claro, pasa se es que él hizo tiene 3.000 acciones muy. millones. Él tiene muchísimo, genera mucho dinero por las acciones que tienen los Hornets de la NBA y aparte por la Jordan Brand, que es la marca, o sea, la marca Sí, sí. Jordan de la NBA. De Nike es toda de él. No, y además con el documental, este también tuvo un resurgir Jordan. Si igual es Y me independiente. cae- eso ¿eh? iba a decir. Bueno, ¿Cerramos la columna? Sí, está cerrado. Está cerrada. Bien, antes de irnos, yo no pensé que teníamos algún cierre de la columna, pero veo que la producción no trabaja mucho. No, pero, Este, profesor, nunca tuvo cierre. Nunca bueno, tuvo pero debería tener, ¿no? ¿Querés un cierre, Yayan? Yo creo que debería un cierre. Se ¿Cómo merece te un gustaría un cierre? ¿Cómo te lo Excelente la imaginás? columna. Gracias, profesor. Excelente. Así, mejor cierre que ese. Nos desasnaste tremendamente sobre temas. Qué grandes los romanos, ¿eh? Po. Eran unos genios, realmente. Eran unos genios. Hasta de esos detalles de la ahí. Va. No, simplemente porque la Asociación Uruguaya de Fútbol estaba en asamblea ahora, no sé, los clubes, etcétera. Y me parece que es muy interesante
digo, la fractura que se está dando y que se está produciendo, ¿no? El Consejo de Liga, convocado por 19 equipos, busca anular la resolución sobre la creación de la liga profesional. La liga profesional es la liga que pretendían los equipos de primera división para tener su propia administración de los derechos de televisación, entre otras cosas, ¿no? Y los equipos que la convocan, que ya los leímos, pero los paso rápidamente, ¿no? Rentistas, Tacuarembó, Cerrito. De primera división, los equipos que la convocan de primera división son Boston River, Miramar, Juventud, Racing, Plaza Colonia, Nacional, Montevideo City Torque. Salvo Nacional, y no sé en qué situación está hoy Juventud, pero salvo Nacional, todas las demás son sociedades anónimas. ¿Está? A Plaza lo mencionamos, sí. Los equipos que no convocaron a la reunión son Peñarol, Liverpool, Defensor Sporting, Danubio Wanderers, Progreso River, Cerro Largo y Cerro. O sea, los clubes más tradicionales son los que no convocaron y son los que siguen sosteniendo la necesidad de la creación de la liga. Los que convocan son porque no quieren la liga. No quieren la y liga. los que no se expresaron. No. Los que votaron o los que impulsaron la creación de la liga, que son estos clubes, que son las sociedades civiles o asociaciones civiles, no sé cómo se llaman, los clubes comunes y corrientes son los que están a favor de la creación de la liga. Los otros son los que están en contra. Mayoritariamente sociedades anónimas. O sea, hoy creo que había una nota, no sé si en El Observador que hablaba de si al final todos van a ser sociedades anónimas, si Nacional y Peñarol van a ser sociedades anónimas. Digo, es muy interesante esta discusión porque yo creo que va a un quiebre importante en la institucionalidad histórica del fútbol. No digo que tendría que ponerme a estudiar para saber si está bien o está mal, o qué es lo que está bien o qué es lo que no está mal, o qué es lo que me parece que debería pasar. Pero esto es la agudización de este conflicto entre la inversión privada en el fútbol a través de las sociedades anónimas y el mantenimiento de la idea de la institución social de la mayoría de estos clubes. O sea, es notorio, ¿no?, que los equipos que no convocaron son claramente clubes deportivos. Sí. Digo, más allá de la particularidad, de repente uno podría ser de Liverpool, que tiene una figura como Palma, que podría decir, bueno, es como un dueño, pero es un club que hace elecciones y que tiene una comisión directiva. Los otros tienen gerenciamientos, o empresas que manejan el club, incluso algunas dependientes de empresas del exterior, como es el caso de City Torque. No, me parece que esto que yo no lo quería dejar pasar, porque me parece que es interesantísimo el punto en el que se encuentra el fútbol uruguayo, que además en el año en que se termina la concesión de los derechos a Tenfield y hay que hacer un nuevo llamado a aspirantes para ver quién se va a quedar con los derechos del fútbol y cuánto va a pagar. O sea, es parte, no es solamente, porque para mí es un error pensar que es a favor o en contra de Tenfield, sino que hay otros intereses. ¿Quién administra el dinero de los derechos? Si los clubes o la AUF y las sociedades anónimas. Nada, lo dejamos por ahí, lo seguiremos conversando. Perfecto, profesor. Hasta mañana, gracias por habernos acompañado.